Bueno, este libro es un ensayo que se llama Lo que la primavera hace con los cerezos, el título es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y lo que hace es que recorre las historias de amor y desamor de los más grandes creadores de la historia, desde los creadores del mito de Don Juan, cineastas, escritores, poetas, actores, todos los creadores que demuestran a través de sus vidas que hay una relación directa entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación. Pablo Neruda es uno de los más grandes poetas en lengua castellana, pero desde luego no es una buena persona, como demuestra que no solo abandonó a su mujer, sino también a su hija Malva Marina, que tenía una hidrocefalia y además se refería a ella en unos términos terribles, y luego a su muerte precisamente se rescataron sus memorias, se publicaron y se vio que él confesaba que había violado a una menor, con lo cual evidentemente no era una buena persona. Yo siempre digo que si un artista comete un delito, que lo metan en la cárcel, que ser buena persona no tiene por qué serlo, igual que por ser buena periodista no tienes que ser buena cocinera. Pero si comete un delito, que lo metan en la cárcel e incluso que le quiten los derechos sobre su obra, pero que no se los quiten a la humanidad, porque entonces a quien castigan es a la humanidad, no a él. Y realmente a mí me gustaría que fuéramos capaces de ver, leer o escuchar absolutamente todo de todas las personas, independientemente de si son buenas o malas, cuando son geniales. Las historias, o sea, más que las historias, a los personajes que elegí, los artistas que elegí, porque no son personajes, son reales, los elegí de una manera absolutamente aleatoria y caprichosa. Quiero decir que este libro era una deuda que yo tenía conmigo misma, porque desde que era muy niña he admirado mucho ese milagro que convierte el trabajo de unos pocos en obras de arte. Y dentro de los propios artistas, no todos sus trabajos son obras de arte, puede ser que solo sea uno o que sea dos a lo largo de toda su historia. Y entonces, si algo tengo claro, y eso era lo que yo quería investigar, es que es el amor, el desamor y la pérdida lo que hace que los trabajos se conviertan en obras de arte, porque la diferencia entre un trabajo cualquiera y una obra de arte es la emoción, y para que un artista le inocule esa emoción a su obra, tiene que vivir, que sentir, y que sentir amor, que es en realidad el eje de todas las cosas. Yo siempre digo que en literatura y en la vida solamente hay dos grandes temas, que es el amor y la muerte, y si me apuras, solo el amor, porque en realidad la muerte nos aterra por la incertidumbre, pero más aún porque nos separa de nuestros seres queridos, o sea que volvemos al amor. ¿Y por qué he elegido unos personajes u otros? Como te decía, de manera caprichosa, pero atendiendo un poco a todas las disciplinas artísticas, porque aunque, por ejemplo, los actores no son siempre creadores, sí hay algunos, como por ejemplo Marilyn Monroe, que es una auténtica creadora. Ella sí que creó un personaje que probablemente le costó la vida. No, no lo creo. Creo que los artistas, como el resto de los seres humanos, vive sus propias emociones como cualquier otro. O sea, sufre y goza con el amor y el desamor. Todo es amor, porque para que haya un desamor tiene que haber amor, del mismo modo que el resto de los seres humanos. Lo que pasa es que los frutos del amor, el desamor y la pérdida en los artistas pues son diferentes. El amor, desamor y pérdida de los artistas es más fructífero porque al final consigue que existan obras de arte. No todos tenemos ese talento para convertir nuestro trabajo en una obra de arte, por mucho que amemos y por mucho que nos emocionemos. Sí que es verdad que se puede convertir en pequeñas emociones las cuestiones cotidianas, pero para que haya una obra de arte se necesita un talento que te dé la naturaleza, Dios, la providencia o quien tú quieras, y la capacidad de trasladarle a ese talento toda la emoción a través de tu amor, desamor, tu pérdida, a través del amor. Me considero una persona romántica. ¿Sabes qué pasa? Hay tantos amores como miradas, como personas. Yo creo que
todas las personas tenemos un punto de romanticismo en algunos momentos, dependiendo del amor en el que estemos viviendo, ¿no? Con el concepto puro y duro del romanticismo no sería el que más me definiría a mí. Yo creo que soy una persona enormemente apasionada, que vivo el amor con muchísima intensidad. No sé si cumplo los estándares puros y duros del romanticismo, pero puede que sí. Siempre me interesa el amor en tanto en cuanto es lo que mueve los destinos del mundo. Es decir, como te decía antes, solamente hay dos temas en la literatura y en la vida, que son el amor y la muerte. Y si me apuras, solamente el amor, porque la muerte nos procura mucha incertidumbre, porque no sabemos dónde nos va a llevar, pero sobre todo porque nos separa de nuestros seres amados. Con lo cual creo que el amor lo mueve todo. Creo que las grandes decisiones se mueven en las distancias cortas. Creo que incluso los grandes dirigentes de la historia han estado muy condicionados por sus amores o sus desamores. Me da igual cualquiera, pero cogería a Calígula, que fue el mejor cayo de la historia mientras tuvo el amor de su hermana Drusila, y que cuando ella muere se convierte en el ser más despiadado. Partiendo de ese ejemplo podemos navegar por toda la historia y por todo el arte y por toda la vida de los seres humanos y nos damos cuenta de la importancia del amor. Así que el hecho de que me importe el amor no sé si hace que yo sea una persona romántica. Entonces, creo que es un tema de investigación. Quizás sí lo soy, yo creo en el amor y me gusta esa parte romántica también del amor, pero no es por una cuestión de romanticismo, que al final no sé por qué tendemos a asociar casi con un grado de cursilería del que yo carezco por completo. Es más precisamente porque creo que la fuerza del amor construye la vida de los seres humanos. Muchas veces cuando el amor ha tenido muy mala prensa desde la antigua Grecia, como cuento en el propio libro, o incluso, yo que sé, Ortega y Gasset hablaba de esa estupidez transitoria, ese estado de estupidez transitoria, ¿no? Estamos hablando de enamoramiento. El enamoramiento es ese momento en el que tú sientes unas emociones tan fuertes, incluso físicas y químicas, que no puedes dejar de pensar en el pie del otro. Y en ese momento te estupidizas un poquito. Es mucho más difícil crear en ese momento que cuando luego amas con la cabeza, con el corazón y con el cuerpo. Los jóvenes, en los que yo tengo mucha fe y creo muchísimo en ellos, y me parece que aman y desaman maravillosamente también, lo que sucede es que tienen el amor un poco empañado por ese contacto tan directo y temprano con la pornografía. Eso de esas máquinas que son casi máquinas de destrucción masiva, que son los móviles y los ordenadores, contienen maravillas y contienen oscuridad, y entre la oscuridad está que un niño de 8 años o de 9 teclea culo o teta y le llevan a páginas porno, ve el sexo que se hace en las películas porno y cree que ese es el sexo normal. Y entonces a la hora de tener sexo, el sexo lo asocia con esas prácticas, y al final pues le lleva a la prostitución, al sexo grupal, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay sexo con amor y hay sexo que no tiene nada que ver con el amor. ¿Por qué le llamamos amor cuando queremos decir sexo? Pero yo creo que los jóvenes también se enamoran, por supuesto, y se enamoran y son capaces de hacer lo que el mejor amor hace, que es exactamente lo que yo he escrito como título de este libro, lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Por qué he elegido este título de Neruda, aparte que es uno de mis poetas preferidos, independientemente de que sea un perverso? Porque no hay nada que deje más claro, que simbolice mejor el buen amor, que ese verso completo. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, quiero hacerte florecer, quiero sacar lo mejor de ti. Y yo creo que las personas de cualquier edad, cuando aman bien, que es muy difícil amar bien, lo que quieren es sacar del otro lo mejor del otro. Yo creo que lo único que quiero es que se llene de emociones, y que esas emociones les sirvan para crear
si son artistas arte, si no lo son para dotar su propia vida de emoción y convertirla también en una obra de arte. Yo creo que el lector, a través de las historias de los grandes creadores, van a investigar también en las profundidades de sus propios amores, desamores y pérdidas, y van a saber cómo les influyen en sus propias vidas y en sus propias decisiones y en sus propios trabajos y en el propio arte que muchos de ellos también serán capaces de hacer. Bueno, es muy difícil tener historias favoritas. Tengo historias que me han llamado poderosamente la atención. La historia de James Joyce y Nora Barnacle es una historia verdaderamente excepcional, porque ellos se conocen a la orilla de un río. Desde el primer momento tienen una gran atracción sexual que deriva en una relación sexual casi instantánea, y se convierten en amantes, luego marido y mujer de por vida, y tienen esa misma pasión a lo largo de toda su vida. Esto incluso se ve en una correspondencia que es casi pornográfica, por no decir pornográfica del todo, y ellos mantienen esa pasión que es muy difícil en todos esos años de amor, incluso aún teniendo separaciones, distancias, el problema de una hija que con problemas de salud mental. Pese a todo mantienen siempre la pasión, y es tan poderoso su amor que todas las mujeres de todos los libros de Joyce son su mujer, Nora Barnacle, a la que ella llamaba a la que él llamaba mi Irlanda portátil. Es incluso la propia Molly Bloom de El Ulises. Es una historia verdaderamente fascinante. Me fascina también la historia de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky, Allen Ginsberg es uno de los padres de la generación Beat, y él se enamoró, él era homosexual y se enamoró locamente de Peter Orlovsky, que era heterosexual. Establecieron una relación abierta, y uno se relacionaba con hombres y el otro con mujeres, y aparte se relacionaban entre sí. Y fue una relación de amor extraordinaria que sacó lo mejor el uno del otro, o sea, hicieron el uno del otro lo que la primavera hace con los cerezos, con lo cual me gusta decir que no se aman los sexos, se aman las personas. Luego me gusta mucho las historias de las mujeres fatales, que siempre digo que las mujeres fatales, que en este caso hablamos de Lou Andrea Salomé, de Colette, de Alma Mahler, de Lilia Brick, pero en realidad yo digo que las mujeres fatales del siglo XXI somos nosotras, porque lejos de ser el hombre del saco de los Don Juanes, lejos de parecernos a esos Don Juanes que lo único que hacían eran ponerse muescas en el revólver, las mujeres fatales lo único que hemos hecho ha sido saltarnos las normas establecidas por los hombres y amar a quien queríamos, cuando queríamos y como queríamos. Por eso yo siempre digo que yo soy una mujer fatal. Hay historias que son muy sorprendentes, pero no necesariamente maravillosas. Hay historias que son muy duras. La historia, por ejemplo, de Lewis Carroll. Lewis Carroll, que era un matemático y un clérigo. Todos hemos leído Alicia en el País de las Maravillas y nos hemos sentido fascinados por ese personaje, esa imaginación. Claro, lo terrible es que Lewis Carroll solamente se relacionaba con niñas impúberes. Se enamoró de Alice Liddell, que es la niña a la que le escribió esta historia, y luego fotografió a un centenar de niñas semidesnudas e incluso desnudas. En aquella Inglaterra victoriana, tan estricta para algunas cosas, parece que no se veía tan mal esta práctica. Si nosotros ahora tuviéramos al lado un amigo que estuviera fotografiando desnudas a niñas impúberes, pues pensaríamos en llevarle al psiquiatra o directamente a la policía. Es cierto que Lewis Carroll no les hizo ningún mal a ninguna de ellas, les escribía además unos cuentos deliciosos y ellas lo pasaban muy bien, pero claro, ¿dónde está el punto de la depravación? ¿Qué se queda en fantasía sexual y qué es depravación? Según el propio Freud, todos tenemos fantasías sexuales y para poder crear es imprescindible que tengamos fantasías sexuales. Pero si pasamos la línea y hacemos daño a los otros, es cuando nos convertimos en depravados y nos encontramos con todas esas parafilias. Es muy difícil delimitar esa línea. No es lo mismo, por ejemplo, en los asesinos, ¿no? que
Por ejemplo, Simenón siempre dice que un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato, ¿no? Simenón, el hombre de las 10 mujeres, asesinó mucho en la ficción, pero no asesinó en la realidad, mientras que Anne Perry, 20 años después de ser una reputadísima escritora de género negro, hemos sabido, después de que Peter Jackson hiciera la película Criaturas Celestiales, que ella, junto con una amiguita de su infancia, decidieron con total frialdad, y así lo escribieron en un diario, matar a la madre de su amiga golpeándola 45 veces con un ladrillo en la cabeza. O sea que hay historias verdaderamente increíbles. No sé, es fascinante descubrir la historia de Frida Kahlo, que todos conocemos, pero que no sabemos muy bien la relación que tiene su amor, su desamor y su pérdida con su trabajo. Hay cuadros que determinan muchísimo lo que ella vivió, sufrió y sintió, ¿no? Hay cuadros que están pintados justo después de sus abortos, que dejan ver muy bien su sufrimiento. Y hay un cuadro que me llama mucho la atención, que está escrito después de que su hermana Cristina la traicionara con su marido y tuvieran una relación sexual, en el que ella pinta un cuadro donde asesina a la mujer, ¿no? Ríete tú de Shakira, el despecho de Shakira, que siempre ha estado presente a lo largo de toda la historia. Todos los artistas han dejado su impronta y se han vengado muchas veces de distintas maneras a través de sus obras. No sé, supongo que va a sorprender, entre otras cosas, que saber que John Lennon pegaba a las mujeres, ¿no? Porque todos tenemos la imagen de John Lennon pacifista, pero eso fue después de dejar de tomar drogas y de pedir perdón cuando ya estaba con Yoko Ono, pero con otras mujeres pues fue distinto. Hay muchas historias desconocidas, muchas historias conocidas y contadas de otra manera, y vamos a descubrir pues la trastienda de muchos, ¿no? Yo qué sé, de Dickens, o de tantos y tantos de todas las distintas épocas, hombres y mujeres, ¿no? Mujeres incluso como Hedy Lamarr, una actriz muy extraordinaria, una mujer bellísima y curiosamente la que inventó el ingenio precursor del wifi, que me está grabando en estos momentos, con una historia fascinante y con una historia de amor, o de muchos amores detrás, que tiene que ver con todo lo que ella hizo y al final quedó para la historia, ¿no? Esa mujer que interpretó el primer desnudo integral de la historia, el primer orgasmo de la historia, para el que el director le pinchaba en los glúteos para que tuviera una cara distinta. En fin, hay historias fascinantes en lo que la primavera hace con los cerezos, que yo creo que nos van a hacer mirar también en nuestro propio interior y debatir sobre nuestros propios amores y desamores, y hacernos ver una vez más lo difícil que es amar bien. No, por supuesto, sé que hay historias que escuecen, pero no tengo la duda de contarlas, ¿no? Yo creo que todos tenemos escaparate y trastienda, tú y yo también. Lo que pasa es que en nuestras oscuridades, si no hacemos nada tan importante como lo que han hecho estos grandes creadores, probablemente se queden para siempre sin descubrir. Serán mayores o menores y afectarán a más o menos personas, pero todos tenemos escaparate y trastienda. Y en el caso de los creadores, a mí desvelar estas oscuridades, que a veces no son oscuridades, me sirve para interpretarlos. No sé, ver la vida de Tchaikovsky, saber lo que sufrió, lo que le han hecho sufrir a tantos creadores, el hecho de que las sexualidades diversas fueran absolutamente incomprendidas en distintas épocas, me parece que es muy inspirador para las personas, sobre todo porque las vuelve más empáticas y más comprensivas. Con lo cual, no solamente van a valorar su propia obra, sino que van a conseguir emocionarse mucho más con ella, sabiendo cuándo, cómo y dónde la construyó.